Querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escuchas, te doy un cordial saludo y la bienvenida. Soy el padre Francisco Javier Bronchalo desde Leganés y esto es Evangelii Random, tu podcast de confianza. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando escuches. Pero gracias, oye, por estar ahí, encantado de saludarte y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que, como siempre te digo, que estés bien. ¿Cómo llevas esto del Adviento? Bonito tiempo. Mucha gente me dice, fíjate, a lo mejor te pasa, que es el tiempo que más les gusta. Y una vez le pregunté a una chica que por qué, si el Adviento prepara la Navidad, ¿por qué le gustaba más el Adviento que la Navidad, que es cuando nace Jesús? Me dio una buena respuesta y me dijo que cuando preparó la primera comunión de su hijo, lo disfrutó mucho. El día de la primera comunión, desde luego, lo disfrutó también, de ver la alegría del niño, de la familia, pero disfrutó muchísimo la preparación porque todo el rato, todo lo que preparaba, pensaba en su hijo y los detalles de los preparativos que eran para él, pues le recordaban a él. Y digo, pues qué buena respuesta. Esta anécdota me hace pensar, pues de nuevo, oye, qué importante es el Adviento, qué importante vivirlo, vivir los preparativos pensando en Jesús, centrando la mirada en Él, que es el gozo nuestro, que es una alegría grande, ¿no te parece? Ciertamente es un tiempo precioso, precioso, precioso. Te dije en el episodio anterior que el Adviento tiene dos partes. Una primera, en la que pedimos y nos centramos en la segunda venida del Señor. Es decir, pedimos que vuelva, Maranatá, tal como Él prometió. Esta parte como que mira al futuro. Pero la segunda parte lo que mira es a lo que ya ha acontecido y continúa aconteciendo, que es el nacimiento de Jesús. Es la que propiamente más se centra en preparar la Navidad. Y esta segunda parte es una octava. Es decir, dura 8 días que van siempre desde el día 17 al 24 de diciembre. Lo verás y verás como en las lecturas de la misa y ese cambio, si rezas en la liturgia de las horas, lo verás también muy bien. Estamos pues, cuando grabo esto, cerca de empezar la segunda parte del Adviento. Lo mismo lo estás escuchando en agosto, pero bueno, la introducción siempre intenta ser desde la actualidad que vivimos, ¿no? Y yo desde aquí lo que hago es que te animo a eso, a intensificar los preparativos en el corazón, por dentro, y en tu casa, en tu familia, para la venida del Señor. Te puede ayudar a rezar y meditar con los textos de la Anunciación de María, o los textos de los sueños que tuvo el bueno de San José, cómo se pusieron en camino los dos juntos, superando los obstáculos. Oye, yo te pregunto, ¿qué obstáculos tienes tú para seguir a Jesús? ¿Qué camino tienes que allanar? Pues puedes trabajar en eso y desde luego pedírselo a Dios. Bueno, en el programa de hoy, de quien vamos a hablar es de un autor que a mí me gusta mucho. Si me sigues un poco las redes sociales ya sabrás quién es. He hecho un libro, pues ahora ha salido esta semana, sobre el tema. Y bueno, pues y sobre este autor, así que te cuento y vamos allá. Evangelii Random. El libro que he hecho se llama Un camino para liberarlos a todos. ¿Te suena de algo? ¿Te suena un anillo para atraerlos a todos, para dominarlos a todos, al poder de las tinieblas? Pues lo contrario.
Un camino para liberarlos a todos. Y lo que he hecho es tomar textos, ya lo habrás adivinado, del Señor de los Anillos y explicar las enseñanzas para la propia vida que brota de esta obra, que es un gran clásico, se va a convertir de la literatura, y relacionarlos con algún pasaje del Evangelio que a mí personalmente me evocaban, y así pues explicamos un poco la palabra de Dios. El libro es para animar a la lectura del Evangelio y a la lectura del Señor de los Anillos y explicar ambas cosas y la relación que pueden tener. Ya seguro entonces has adivinado que el autor del que vamos a hablar es John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, escritor, poeta, filólogo, lingüista, profesor universitario británico, nacido en lo que actualmente es Sudáfrica y conocido principalmente por ser el autor del Señor de los Anillos y El Hobbit, además de otras muchísimas obras póstumas que han ido saliendo y continúan saliendo pues hasta nuestros días. Oye, pero Tolkien no escribía literatura fantástica. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Evangelii Random, ¿aquí qué pasa? Bueno. Del Señor de los Anillos te voy a ir explicando, ¿vale? Él mismo dijo, El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica. De manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. Esta es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a la religión, ya sean cultos o prácticas en el mundo imaginario, porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo. Esto es lo que Tolkien responde a alguien que le dijo, oiga, ¿y por qué no pone usted ritos religiosos en los personajes del Señor de los Anillos? Y él dice, porque me di cuenta que es que era una obra católica, era una obra religiosa. No quería así hacerlo al principio, pero después la releía, la revisaba, y es que se veía que en todo manaba el cristianismo, ¿vale? Bueno, esto está recogido en la carta número 142, un libro de cartas que ha sido recopilado, bastante conocido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la clave para leer a Tolkien es la fe. La clave se puede leer desde muchos prismas, se puede enfocar desde muchos ángulos, como se dice ahora, pero la clave pues es la fe. La fe que él tenía, que le fue comunicada, transmitida por su madre. Él quedó huérfano, su madre católica pues quedó siendo muy pobre, ¿no? Y si se hubiera convertido al anglicanismo seguramente hubiera recibido más ayuda de parientes, familiares, pero ella no renunció a su fe católica. Fue ayudado también por un sacerdote, español por cierto, que ayudó a la madre, ayudó a Tolkien, a sus hijos, y les fue pues de una ayuda enorme en esos años difíciles después de quedar huérfanos. Está claro que El Señor de los Anillos no es un libro católico de espiritualidad, esto es, escrito con esa intención de que sea para rezar. No es el Kempis, no es el libro de la paz interior. Sin embargo, la fe del autor impregna todo el libro. Y quien tiene esa fe, si tú tienes fe católica y te acercas a leerlo, te vas a dar cuenta que más allá de los elfos, los orcos y los enanos, hay unas huellas de la creencia de Dios que nos hablan de Dios, de esa creencia de Dios que Tolkien transmite. Si usted no tiene fe, ¿qué va a ver? Pues un libro de literatura fantástica especialmente bueno. ¿Pero por qué esto es un clásico? Porque esto es más que literatura fantástica, ¿no? Que hay mucha y que se puede leer y que entretiene, pero esto es algo más. Y es porque ahí está puesta, se está transmitiendo la fe de Tolkien. Te cuento un testimonio bonito y sencillo de esta fe de Tolkien que podría ser como el tuyo o como el de muchas personas con las que compartes la Eucaristía cada domingo, los rezos. Dice así: el domingo asistimos al oficio en nuestra iglesia habitual y él, se refiere a Tolkien, nos acompañó. Antes de salir de casa preguntó si se escuchaban confesiones antes de misa, pues dijo que le gustaba confesarse
antes de recibir la comunión. No creo que tuviera sobre su conciencia algún pecado que pudiera considerarse grave. En verdad, Tolkien era lo que los directores espirituales llaman escrupuloso, esto es, inclinado a exagerar la maldad de los pensamientos indisciplinados y pecaminosos que atormentan al común de los mortales. Pero, sobre todas las cosas, era un devoto y estricto católico a la vieja usanza, que había sido educado en la creencia de que si era posible, había que confesarse antes de comulgar. En el banco de delante, 2 o 3 niños intentaban seguir el servicio en un sencillo misal ilustrado, y Tolkien parecía más interesado en ellos que en lo que se estaba desarrollando en el altar. Se inclinaba para ayudarles, y cuando salimos de la iglesia advertimos que no estaba con nosotros. Volví adentro y lo encontré arrodillado frente al altar de Nuestra Señora, con los niños y su madre, en animada charla, y creo que contando historias sobre Nuestra Señora. Yo conocía a la madre y más tarde averigüé que los había dejado arrobados a los niños. De nuevo, esto era muy típico, le encantaban los niños y tenía el don de ganárselos. Mamá, ¿podemos ir siempre a la iglesia con ese señor tan bueno? Este episodio ilustra también un aspecto esencial de su persona, su gran devoción por Nuestra Señora, María. Años después me escribió una carta que afirmaba que atribuía cuanto de bueno o hermoso había en sus escritos a la influencia de Nuestra Señora, la influencia más importante de mi vida, y no lo decía gratuitamente. Un ejemplo obvio es el personaje de Galadriel. Bueno, esto es un texto de un amigo de Tolkien que se llama George Sayer. Esto está recopilado en un librito que se llama Tolkien, Señor de la Tierra Media, que editó Joseph Pearce. Anda por ahí descatalogado, a ver si lo vuelven a sacar, pero bueno, se puede encontrar fácilmente de segunda mano. Y bueno, pues yo como sacerdote no diría que Tolkien era escrupuloso en el mal sentido. Oye, pero qué menos que confesarse antes de comulgar, ¿no? Y lo que dice este texto y lo que enseña muy bien este texto es esto, ¿no? Que Tolkien vivía la fe. Para él la fe no era una teoría, sino que era una práctica que empapaba toda la vida. Primero en el contacto vertical con el Señor, hombre de oración, de confesión, de amor a la Virgen María y de comunión y de ir a la Eucaristía, ¿no? Y segundo eso, pues impregna toda la vida y lleva a lo vertical a lo que es el contacto horizontal con los demás, ¿no? Pues un hombre, como hemos leído, muy bueno, que se ponía ahí a hablar a esos niños y a su madre de Dios y de la Virgen María, pues un hombre muy bueno, siendo un gran intelectual, siendo un hombre importante, siendo un hombre que tuvo mucho reconocimiento en vida, pues un hombre sencillo, un hombre humilde. ¿Cómo se nos va tantas veces la sencillez, la humildad si cortamos con lo horizontal, ¿no? Queremos hacer aquí una iglesia ONG si cortamos con lo vertical, queremos hacer una iglesia ONG de lo horizontal y no, al final estamos todos cada vez más distantes los unos de los otros, ¿no? Bueno, en Tolkien encontramos entonces el testimonio de un hombre que vivió con santidad su vida. El Señor de los Anillos no es otra obra más de fantasía, con elfos, orcos y magos que se pegan en una historia épica, y que a mí eso me gusta un montón, es verdad. Pero no simplemente es esto. La primera vez que yo leí El Señor de los Anillos, recuerdo que era un mes de agosto, tenía yo 15 años. Me impulsó a ello el que, bueno, las películas que salían en aquella época, año 2001, pues se habían puesto de moda y yo quería ver, pues leer los libros, claro, quería leer los libros para ver las películas, ¿no? Y claro, me di cuenta, porque yo era un poco friki, leía mucha de esta literatura fantástica, me di cuenta de que me ocurría algo cada vez que abría sus páginas, y era que no podía parar de leer. Pero no solo eso, aquello no era solo un libro de fantasía, como en tantos otros, ¿no?, que yo tenía. No podía parar de leer, pero porque tenía algo que me daba como una gran alegría, un gran gozo, me daba consuelo, me calentaba el corazón. Mi madre, que siempre tiene razón y razón tenía, decía que estaba un poco obsesionado. Es verdad. Pero no solo eso, había algo más. Es que el libro me hablaba a mí,
y no era para mí escaparme de la realidad, sino que me enseñaba cuál era la auténtica realidad. Sí, hablaba de mí, la comarca, Bree, Rivendell, Lothlórien, Rohan, Minas Tirith o Mordor, me mostraban la realidad profunda de las cosas, ¿no? Y Frodo, Gandalf, Aragorn, Gollum, Arwen, Saruman, Boromir, pues con ellos aprendía una visión más bella, más buena, verdadera, pues que yo todavía no atisbaba como adolescente. Y cada vez que lo leo, veo que habla de una realidad buena. Y si ahora entiendo que si tanto calienta el corazón la lectura de esta obra, es porque estamos hechos para esa realidad. Verdaderamente estamos hechos para ello. El Señor de los Anillos enseña algo que es muy importante, que toda persona conozca bien, que es que siempre hay esperanza en el sufrimiento, siempre hay esperanza. Es una de las frases más conocidas del personaje de Aragorn. Siempre hay esperanza. Aunque a veces los caminos por los que avanza nuestra historia personal sean complicados, sean tortuosos. Quien conoce la vida de Tolkien pues sabe que su vida también fue complicada, fue difícil. Estuvo, de hecho, en la Primera Guerra Mundial, sufrió, tuvo grandes sufrimientos. Quien tiene sufrimientos y ha leído a Tolkien seguro que me entiende muy bien. Entonces comprendí que el gozo que yo tenía cuando leía la obra no era casualidad, no era casualidad. No, es que Tolkien lo había transmitido así. El propio Tolkien dice en un escrito, en un ensayo pequeño que se llama Sobre los cuentos de hadas, que cuando, hablando de la literatura fantástica, cuando en un relato llega el repentino desenlace bueno, nos atraviesa un atisbo de gozo, un anhelo del corazón, que por un momento escapa del marco, atraviesa la misma tela de araña de la narración y permite la entrada de un rayo de luz. Tolkien consiguió eso. Te leo lo que dice un tal Caldecott, que bien conocía a Tolkien, ¿no? Dice: un sacerdote católico que conozco lee El Señor de los Anillos entero una vez al año. ¿Por qué alguien haría algo semejante? Por supuesto, la gente se obsesiona con cualquier cosa que los haga olvidarse de sí mismo. Hace poco leí de una madre y una hija que afirmaban haber visto la película Titanic 48 veces. Pero mi amigo sacerdote no es de esa clase, ni yo tampoco, aunque leí y releí el libro infinidad de veces mientras crecía. La verdad de los mitos y leyendas soporta bien la repetición, porque no puede ser aprehendido enteramente de una vez. Hay historias dentro de las cuales debemos crecer, historias que abordan la manera en que están hechos el mundo y el ser. Esas historias son como sueños que pueden ser compartidos por toda una cultura. Sueños sanos que devuelven el equilibrio a la psique, orientando nuestra energía y nuestros pensamientos a la verdad. Sueños que semejan un oasis en el desierto. Leerlos puede ser en cierto modo como rezar. Tremendo esto. Finalmente, hermanos, cuantas cosas sean verdaderas, cuantas sean de seria consideración, cuantas sean justas, cuantas sean castas, cuantas sean amables, cuantas sean de buena reputación, cualquier virtud que haya y cualquier cosa que haya digna de alabanza, consideren estas cosas. Esto es una cita de Filipenses 4:8, enmarcada en esta cita más grande que dice este buen conocedor de Tolkien, Caldecott, y que así señala, ¿no? Hay historias en las cuales podemos vivir, que nos calientan el corazón, que nos ordenan a la verdad, que nos animan a esa búsqueda de la verdad, que nos dan paz, que nos dan calma. Os prometo que yo no soy ese sacerdote que dice Caldecott, pero bien podría serlo, ¿no? Verdaderamente. Y cada vez que leo El Señor de los Anillos hay algo que me ayuda para mi vida, hay algo que me ayuda para mi historia. Y es que el conocimiento de la vida y del corazón humano que tiene Tolkien ha convertido esta obra en un clásico de la literatura. Hay muchas sagas de fantasía que van a acabar olvidadas y descatalogadas más pronto que tarde, si no han acabado ya. Sin embargo, El Señor de los Anillos no, porque El Señor de los Anillos no habla de esos elfos, orcos y magos, sino que más allá, no habla principalmente, me refiero, habla del alma humana, y esto es una ayuda inestimable para las personas que se acercan a esta lectura
de Tolkien. Yo no puedo hacer otra cosa que animarte a que también lo leas. No es una alegoría, no es un libro alegórico como si son las crónicas de Narnia. Alegórico quiere decir que, bueno, pues que los personajes que narran se pueden comparar fácilmente, ¿no? Con la realidad. Y así, por ejemplo, en las crónicas de Narnia, pues vemos que el león es Jesucristo y Edmund, el traidor de los niños, es Judas, pero que después será redimido con el sacrificio, ¿no? El sacrificio del león en el altar. Bueno, pues es una alegoría muy clara la de Lewis. Por cierto, Lewis, gran amigo de Tolkien, y Tolkien tuvo mucho que ver en la conversión de Lewis. Sería interesante, ¿no? Esto para hablar en otro capítulo. Pero Tolkien dice: detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones. Siempre me ha parecido así, desde que me hice lo bastante viejo y cauteloso como para detectarlas. Prefiero la historia auténtica o inventada, de variada aplicabilidad al pensamiento y la experiencia de los lectores. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la primera reside en la libertad del lector y la otra en un pretendido dominio del autor. Esto lo dice en el prefacio del Señor de los Anillos. Es decir, en la alegoría, el que manda es el autor, que quiere dar una enseñanza muy clara. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, para transmitir una realidad. En la aplicabilidad, el autor deja libre y escribe muchísimas cosas que tocan el corazón de la persona, pero no te da la interpretación. No te da la interpretación. Lo que pasa es que el lector, en su libertad, de repente se da cuenta que la obra le está hablando y él mismo llega a la interpretación buena, va hacia la verdad, va hacia el bien, va hacia la belleza, aunque sea un chaval. Esto es, ¿no? Y como decía antes, la fe de Tolkien ha quedado ahí, y quien acude a esa aplicabilidad, conociendo a Dios, encuentra ahí un tesoro riquísimo. Por eso no es raro que a tantas personas de iglesia les guste tanto El Señor de los Anillos. La fe de Tolkien está ahí, y la fe con que nos acercamos, sin querer, unos y otros se tocan y se transmiten. Estoy seguro de que tú tienes miserias, heridas, tristezas, pecados, alegrías, ¿no? En la intimidad del corazón, sueños, anhelos. Bueno, pues tú también puedes mirar a Dios, volverte a Dios, recibir de Él una palabra que te dé luz para ir adelante, que te dé esperanza en los momentos de oscuridad. Eso es lo que hace la fe, agarrarse con toda la fuerza a la gracia de Dios para ir adelante sabiendo que no estás solo en tu historia, que Dios va contigo y que hay una realidad mucho más grande que la que ves, porque como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Pues yo te aconsejo la lectura del Señor de los Anillos y te aconsejo la lectura del Evangelio. Ambos están muy relacionados en la fe, en la vivencia personal que tuvo Tolkien, un católico del siglo XX, un hombre que vivió en santidad y que nos ha dejado una obra que está haciendo muchísimo bien a muchas personas en los últimos tiempos. Lo dejamos aquí, Evangelii Random. Bueno, pues nada, espero hayas podido llegar hasta aquí. Si es así, pues ya sabes que viene ahora tiempo de preguntas. Vamos a hacer una que me ha parecido interesante porque, bueno, me han hecho varias parecidas. Leo la de Mark. Si quiero leer a Tolkien, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues mira, yo te diría que empieces por El Hobbit. Sí, que es un cuentecito sencillo que Tolkien escribió para los hijos. De hecho, si quieres, es un buen libro para iniciar en la literatura a los niños. Con 10, 12 años pueden leer El Hobbit. Después te diría que si has empezado por El Hobbit, leas El Señor de los Anillos, que es la continuación lógica del Hobbit, ¿vale? Es parte de una gran historia. Y después puedes leer el Silmarillion, que a lo mejor la primera vez que lo lees
no te enteras de mucho, tú sigue adelante. En una segunda lectura uno lo disfruta todavía más, ¿vale? Y bueno, desde luego se disfruta también la primera vez que se lee, ¿eh? No quiero decir, pero que tiene muchos términos, muchos nombres que a lo mejor no podrás recordar. No te preocupes, ¿vale? Silmarillion cuenta los orígenes del mundo según Tolkien y es precioso. Puedes leer después los cuentos inconclusos, ¿vale? Puedes leerlo, sí. Después, un poquito más avanzado, oye, quiero leer, ya he leído todo eso, lo típico del Hobbit, del Silmarillion, el Señor de los Anillos, recomiéndame algún libro para leer. Pues puedes leer las cartas, para conocer más a Tolkien, las cartas, ¿vale? Ya en inglés ha salido una edición ampliada de las cartas, que aquí en español todavía no ha salido. Hay una edición vieja descatalogada, esperamos salga la nueva, o hay que buscar para conseguir la vieja, lo mismo, de segunda mano. Ahora que va a venir la Navidad, te aconsejo a leer las cartas a Papá Noel. Sobre todo si eres padre, madre, te van a gustar muchísimo, se leen una tarde. Es un libro entrañable y precioso. Te lo lees con un café, te va a gustar mucho, es muy bonito, muy bonito. Y otro que te puedo recomendar leer es el que citaba antes, Tolkien, Señor de la Tierra Media, que tiene testimonios sobre quién es Tolkien y acercamiento a Tolkien de diversas personas que le han conocido o han estudiado, y aparecen muchos detalles de la fe de Tolkien. Por último esto, la fe de Tolkien, ha salido una biografía que se llama así bastante gorda, que también está muy bien. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Oye, siempre recomiendas un libro. Bueno, claro, hoy te tengo que recomendar el que he hecho. Quizá está feo, pero es que no lo puedo hacer de otra manera. Un camino para liberarlos a todos, en la editorial Nueva Eva. Ya ha salido. A lo mejor veis que en Amazon está como agotado, porque bueno, ha habido como muchas peticiones, pero me han dicho que va a llegar a más. Y ya se puede pedir en librerías, ¿no? Y bueno, irán reponiendo. Y lo vamos a presentar el jueves 12 de diciembre en Madrid. O sea que si estás cerca y te quieres venir, el jueves 12 de diciembre a las 7 de la tarde en la librería Códice. Esto está en la calle de Moratín, número 7, la librería Códice. Nada más, feliz día para ti, espero que vayan muy bien. Y bueno, pues nos escuchamos desde luego en el próximo programa de Evangelii Random. Dios te bendiga. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what